Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido a el canal 1689 Estudios Teológicos, donde vamos a estar estudiando durante algún tiempo la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y bueno, te invito a que veas los videos anteriores si no los has visto. Lo mejor para estudiar la confesión es estudiarlo de una manera pues sistemática, estudiándola paso a paso y en orden, porque algo que tiene la confesión, si ya la has leído antes, es que tiene una organización no solo pues increíble, sino también es lógica. Es decir, una doctrina, ves cómo depende una de la otra, cómo una está descansando en otra doctrina. Y si movemos un tantito la doctrina de Dios, bueno, esto impacta todas las doctrinas. Si pensamos algo acerca de la santificación, ya sea correcto o incorrecto, bueno, esto tiene unas implicaciones en cómo pensamos acerca de Dios mismo, de la iglesia, de muchas otras doctrinas. Entonces, pues te invito a que veas estos videos en orden. Por supuesto que si tú has leído ya antes la confesión, voy a estar indicando en el título de cada video con un pequeño signito en qué parágrafos vamos a estar estudiando en ese video. Entonces, por ejemplo, en este vamos a estar estudiando de los parágrafos del 2 al 5 de la confesión bautista. Y bueno, pues en videos anteriores, en los dos videos anteriores, hemos hablado en primer lugar de la importancia y de la legitimidad para la redacción de las confesiones, y después empezamos a hablar del parágrafo 1 de la doctrina de las Sagradas Escrituras, donde aprendimos de manera resumida que la Biblia es nuestra única norma de fe y de práctica de toda obediencia, fe y conducta salvadores. Bien, entonces vamos a continuar con el parágrafos 2 y 3, que estos hablan precisamente de la identidad de las Sagradas Escrituras, y los parágrafos 4 y 5 hablan de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Entonces, los redactores de la confesión iniciaron estableciendo cuál era la lista de libros que, por supuesto, pertenecen al canon. No me voy a detener en eso. A muchos libros por ahí que te pueden ayudar sobre cómo se formó el canon de la escritura. Que por supuesto este párrafo en la confesión es muy importante, porque de alguna manera está denunciando los abusos de Roma, eh, de creer que como la Biblia, o más bien el Nuevo Testamento, nació dentro de la iglesia, es la iglesia la que tiene la autoridad para decidir cuáles libros pertenecen al Nuevo Testamento. Lo cual no es cierto, porque no es que la iglesia esté por encima de la autoridad de la escritura, como si lo cree la iglesia romanista. Me refiero a la iglesia del Vaticano, la iglesia comúnmente llamada católica. Y nosotros no creemos eso, porque está la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento y viceversa, que no hay espacio para sostener eso, y que es la iglesia la que determina qué libros y cuáles no están incluidos dentro de la Biblia. Entonces, por esa razón, los confesores enlistaron los 66 libros que pertenecen al Antiguo y al Nuevo Testamento. Esto generalmente lo has visto en algunas clases de doctrina que seguramente has tenido en la iglesia en la que te congregas, donde generalmente te presentan una tablita, así como la que está aquí en pantallas, con la división del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta es una división, digámoslo así, sencilla, pero por supuesto a veces se suelen dividir estos textos en un conjunto, ¿no? Por ejemplo, a los primeros 5 de la Biblia, pues se le conoce como el Pentateuco, o simplemente la ley, ¿no? A todos los siguientes libros, que van desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, son considerados los libros históricos. Después pasamos a 5 libros que son de poesía, que va de Job hacia el cantar de los cantares. Uh, y luego, después, a partir de Isaías y hasta terminar el Antiguo Testamento, bueno, pues son los libros de profecía. Y bueno, generalmente los primeros 5 libros, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, se consideran que hasta aquí son los profetas mayores. Y
En cambio, que de Oseas hasta Malaquías, pues trata de los profetas menores, ¿no? En medio del Antiguo del Antiguo y del Nuevo Testamento, bueno, pues hubo un lapsus de aproximadamente 500 años de silencio en donde no hubo ninguna revelación específica del Señor, hasta el Nuevo Testamento, que también se puede dividir de otra manera. Pueden ser los libros que son de historia, que sería Hechos, desde Mateo hasta Hechos. Por supuesto, aquí puede haber todavía una subdivisión todavía mayor, que podrían ser los cuatro evangelios, podrían ser también aquí los evangelios sinópticos. Y luego después tenemos las cartas paulinas que se extienden hasta Filemón. La carta de Hebreos ha sido muy debatida en cuanto a si es autoridad de Pablo o no. Por supuesto, todavía no hay un fundamento fehaciente para demostrar que la carta pertenece a Pablo. Y luego, entonces, a partir de Hebreos hasta lo que sería Judas, serían las cartas generales, a diferencia de todas estas que fueron las cartas paulinas. Y por supuesto aquí todavía hay una subdivisión más. Lo que sería 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito y Filemón, a veces se le identifican como las cartas pastorales. Porque pues principalmente están dirigidos a los ancianos que había en aquellas iglesias, pero eso no quiere decir que para el miembro de una iglesia las cartas carezcan de importancia, es decir, no son cartas únicamente para pastores. De hecho, nos enseñan mucho acerca de la iglesia, ¿no? Y bueno, finalmente, el último libro, Apocalipsis, sería el libro de profecía, ¿no? Entonces, bueno, con esto es una división bastante fácil, bastante sencilla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y bueno, entonces, ahora, los redactores de la confesión también se preguntaron, bueno, ¿qué se puede hacer con los libros que son los libros apócrifos? Bueno, ellos respondieron de una manera bastante sencilla. Simplemente estos libros apócrifos no forman parte de la Biblia. Entonces, vamos a poner aquí simplemente así, que no forman parte de la Biblia, y que estos deben de leerse de la misma manera que que otros escritos humanos. Es decir, en ellos pues encontramos historia, hechos, sucesos, pero vamos a leerlos simplemente como otros libros humanos, pero no tienen ninguna autoridad sobre nuestras vidas, ¿no? Y eso es todo lo que sería el resumen un poquito de los párrafos 2 y 3. Pero bueno, nosotros vamos a profundizar un poquito más, porque hacia el final del segundo parágrafo de la confesión dice directamente así: todos ellos, es decir, todos estos libros que están aquí y solamente estos, todos estos libros fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Entonces, solo estos son los que fueron dados por una regla, para ser una regla de fe y de vida, y que fueron dados por Dios. Entonces, vamos a abordar este tema, que es el tema de la inspiración de las escrituras. Y bueno, para eso te invito, sería de mucha ayuda que antes de que vieras uno de estos videos, a lo mejor sí lo dije algo tarde, pues tú mismo leyeras la confesión, cada uno de los párrafos, que hicieras el esfuerzo, lo voy a decir así, de leer cada uno de los versículos que aparecen en la confesión. Y una vez que los hayas leídos, bueno, pues puedes venir entonces aquí al canal, y si lo prefieres, pues puedes escuchar simplemente esta grabación, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de ese tema de la inspiración, y seguramente luego de haber leído 2 de Timoteo 3:16 te has preguntado, bueno, ¿qué significa que las escrituras sean inspiradas? Porque aquí leemos: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia.
Bueno, la palabra inspirada no tiene que ver con un pianista que toca muy hermoso y del que decimos, oh, qué inspirado está. No, más bien en este pasaje, la palabra que se traduce como inspirada, esta palabra de aquí, es en realidad el vocablo griego theophonestus. Lo voy a anotar por aquí. Theophoneustos, que se compone a su vez de dos palabras, ¿no? Está por un lado Teo, que significa Dios, y por el otro lado Neo, que sería la raíz, que tiene el significado de respirar. Entonces, literalmente, esta palabra, teofoneustos, quiere decir respirada por Dios o de el aliento de Dios. En otras palabras, nuestro versículo está enseñando de dónde salió la Biblia. ¿Y de dónde salió la Biblia? Bueno, pues salió de el aliento de Dios. Y bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Como un dato curioso, ninguna de las traducciones mayormente usadas por las congregaciones protestantes hispánicas, que son la NBI, la Biblia de las Américas en su pasada edición, que es la que yo estoy utilizando, o cualquiera de las Reina Valera, traducen de esta manera, ninguna traduce como inspirada la frase aliento de Dios. Solo la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, sí tiene por ahí una nota a pie de página que sí dice literalmente del aliento de Dios, pero en el texto no lo traduce así. Y bueno, quizá te preguntes, bueno, ¿por qué lo hacen así? Bueno, esto se debe a que aunque todas estas traducciones descansan en la traducción al latín que dice omnis scriptura divinitus inspirata. Entonces, como están traduciendo la frase en este caso directamente de latín o de la traducción que hay en latín, pues por eso dejaron la palabra inspirada, y quizá por eso es que a veces cuando llegamos a este versículo, a veces no sabemos qué hacer o qué quiere decir aquí el escritor bíblico, que en este caso es Pablo. Así que, pero lo importante que tengamos en cuenta es que el versículo está haciendo referencia hacia, o contestando a la pregunta, bueno, a una de tantas preguntas, a la pregunta de dónde eh, viene o también procede la escritura. Y en este caso, la escritura procede de Dios, ¿no? El teólogo R. C. Sproul, recientemente fallecido, comenta al respecto. Aquí cito: cuando hablamos de inspiración como concepto, estamos hablando sobre la obra del Espíritu Santo que vino a seres humanos en varios momentos y les ungió de poder para que fueran inspirados a escribir la verdadera palabra de Dios. La Biblia claramente dice que la escritura no vino por iniciativa humana. Hasta ahí el fin de cita. Y pues en efecto, la escritura repetidamente afirma que el Señor habló a través de los profetas o a través de sus bocas. De esta manera leemos en un pasaje como Mateo 1:22 que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Inmediatamente después de este versículo, bueno, Mateo cita a Isaías. Eh, y bueno, así los profetas, ya sea hablando o escribiendo, pues están siendo instrumentos de Dios. Ahora, la proposición griega que se utiliza es aquí para hablar de por medio del profeta, es la preposición griega día. No lo confundas con día como hoy un día de la semana, ¿no? Sino es una preposición que significa a través de, o también se puede significar por, o como aquí traduce la Biblia de las Américas, por medio del profeta, ¿no? Y bueno, esto comprueba en muchos otros textos, no solamente Mateo 1:22 utiliza así esta preposición, también lo puedes encontrar en Mateo 2:15, puedes buscar por ahí la cita, también lo puedes encontrar bueno, igual en Mateo 3:3,
También lo puedes encontrar después en Mateo 4:14. Aquí, bueno, pueden hacer en numerosas citas. También en Lucas capítulo 1, versículo 70. Luego más adelante en Hechos capítulo 1, versículo 16. En ese mismo libro, capítulo 3, versículo 18. Otro texto más, 4:25. Otro versículo más te puede ayudar para ver este uso de la preposición. Bueno, 28, 25. Y bueno, pues todo esto confirma que Dios o el Espíritu Santo es el verdadero hablante o informante o el autor primario de las Sagradas Escrituras. Y por supuesto, más luz al respecto encontramos en otro pasaje que también nos habla de lo mismo, que es 2 de Pedro 1, del 2 del 12 del 19 al 21. Aquí me equivoqué, aquí no es 1, aquí es 2. Y donde, bueno, leemos lo siguiente. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brille en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Donde, si te fijas, el origen de la profecía no se encuentra en la voluntad humana, sino en el impulso del Espíritu Santo. Y bueno, este último texto además traduce la palabra que se traduce por inspirados es la misma que se utiliza para describir un barco que navega impulsado por el viento. Otra manera en que fue utilizada así la palabra la puedes encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 25, versículos 15 y 17, ¿no? En otras palabras, la inspiración tiene que ver con el origen de las escrituras y no en cómo las palabras se volvieron la escritura. Este es el problema que muchas veces algunos teólogos, algunos estudiosos de la Biblia entienden estos versículos como que intentan descubrir cómo fue que las palabras de Dios, que lo que Dios quería, se hizo la escritura. Eso no es lo que lo que se encuentra en estos versículos. En estos versículos lo que se encuentra es dónde está el origen de la escritura, y el origen mismo está en Dios por medio del Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo. Ahora, si bien es cierto que no negamos que la Biblia fue escrita por hombres, lo que sí negamos es que la Biblia no es únicamente un libro escrito por hombres. Más bien, las palabras de los escritores bíblicos salieron del aliento de Dios, así que ellos escribieron las mismas palabras de Dios y cómo Él quiso que fueran escritas. No obstante, esta respiración de Dios no se trató de un dictado, es decir, que Dios no habló audiblemente para los escritores bíblicos y luego pues ellos tuvieron un oficio de amanuenses o de secretarios. Aunque bueno, también debemos de reconocer que sí aparecen dictados en la Biblia y algunos de ellos, bueno, los puedes encontrar en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Pero no es el caso de la mayoría de la Biblia. De este modo, podemos concluir una vez más con R.C. Sproul, cito, dice, no sabemos cómo supervisó Dios el registro de las Sagradas Escrituras, pero el punto más importante para la Iglesia al día de hoy es que lo tenemos en las Escrituras. Aunque refleja las personalidades, los vocablos y las preocupaciones de los escritores humanos, fue escrito bajo la supervisión de Dios y los autores no estaban escribiendo bajo su propia potestad. Si hubieran escrito bajo su propia potestad, encontraríamos muchos errores. De hecho, este es uno de los argumentos fuertes en contra de los teólogos que creen en el libre albedrío, en que al día de hoy seguimos teniendo libre albedrío y que de hecho tenemos la oportunidad de hacer lo bueno porque nacemos simplemente con la capacidad moral para hacer lo bueno, en ese sentido en que entienden libre albedrío. Es
contradictorio al mismo tiempo suponer la inerrancia y la inspiración de las Escrituras, porque el hecho de que la Biblia tenga las mismas palabras que Dios quiso que estuvieran ahí, implica que, por supuesto, lo voy a decir así, el libre albedrío se violentó para que solamente se escribieran aquellas cosas que eran las que Dios quería que se escribieran y que pasaran las cosas que tenían que pasar. Um, bueno, y bueno, para seguir reflexionando al respecto, seguramente quizá te preguntas, bueno, ¿por qué nos hemos detenido en esta enseñanza? Bueno, es decir, de entrada, muy pocos evangélicos se atreverían a dudar de que la Biblia es autoría de Dios. De hecho, no creo que vayas a una iglesia bueno, sea de la denominación que sea, pero que te digan abiertamente, bueno, no creemos que la Biblia no sea de la autoría de Dios. Eso es impensable, ¿no? Pero la razón de esto es que muchas veces llega el error, aunque no nos damos cuenta. Y por eso voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, hay sectores de los movimientos sociales, como el feminismo o la agenda LGTBI, que han seducido a algunas iglesias y a algunos ministros o algunos congregantes. Estos movimientos, por ejemplo, suelen interpretar que muchas cosas en la Biblia son culturales y que representan la cosmovisión o la ideología de los escritores bíblicos. Por ejemplo, una mujer debería de ser pastora o debería tener la posibilidad de serlo o de predicar por el simple hecho de que los escritores no se percataron del machismo que los envolvía. Pero ahora, que si nos damos cuenta, de acuerdo a estos movimientos sociales, pues podemos ordenar a las mujeres para que sean pastoras o permitirle que prediquen. Ahora, esto muchas veces es creído por diversas iglesias, pero el trasfondo que está detrás de esto, aunque si bien es el pecado, también es un ataque contra la inspiración de las escrituras. El error inicia porque el error inicia cuando se coloca a los hombres como los escritores primarios, lo cual al mismo tiempo niega que Dios se revele a sí mismo a los seres humanos hablándoles por medio del pensamiento o por otras o por palabras. Toda la revelación en la escritura es una continua prueba de que Dios no solo ha hablado a los seres humanos metafóricamente por medio de la historia, por medio de hechos y eventos, sino que también viene a ellos para convertir sus pensamientos en palabras humanas y lenguaje. Como verás entonces, esta doctrina sí que es importante, porque tenemos varios movimientos que están surgiendo en varias iglesias, seducidos por estos movimientos sociales que se dejan llevar por esto, y es un cambio, si te fijas que es muy sutil, cambiar, fijarse de Dios, que es el que se ha revelado y quién es la autoridad y quién inspiró las escrituras, a fijarse en los hombres como los escritores primarios y principales, y entonces con esto se ataca a la autoridad de las escrituras y su misma inspiración. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Finalmente, en palabras del teólogo Hermann Bavinck, cito, la inspiración divina es sobre todo Dios hablando a nosotros por medio de sus profetas y apóstoles, así que sus palabras son la palabra de Dios. Lo que está escrito es lo que así ha dicho el Señor. El Espíritu Santo hablará lo que oiga y hará saber lo que habrá de venir. Juan 16:13. Las palabras de Dios son siempre comunicaciones con autoridad divina. Entonces, habiendo dicho esto, podemos pasar a los párrafos 4 y 5 de la confesión, que estos párrafos, bueno, a su vez están contestando otras preguntas, otros asuntos, otros temas, pero que está relacionado con lo que acabamos de ver. Hemos mencionado mucho la palabra autoridad y ahora los escritores de la confesión, pues por supuesto que toman un momento para hablar de la autoridad. Entonces el párrafo 4 de la confesión va a hablar precisamente acerca de la autoridad que tienen las escrituras. Y nos dice así: la autoridad de las escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. La autoridad que tiene la Biblia no depende del testimonio de ningún hombre o de la iglesia. Esto quiere decir que la palabra de Dios jamás perderá su validez, jamás dejará de ser verdadera,
si el testimonio de un hombre es malvado. Por otro lado, la Biblia no es más verdadera si un hombre hiciera cosas prodigiosas. Y para eso vamos a ver algunos de los versículos que habla la confesión. Espero que los hayas leído con anterioridad. Uno lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos a leer solamente los versículos 27 al 31. Si tienes por ahí tu Biblia, sería fantástico que abrieras contigo. Si no la tienes por ahí, bueno, pues siempre puedes pausar a este video e ir por ella. Entonces voy a leer de los versículos 27 al 31. Recuerdas, es la parábola de el pobre, del rico y Lázaro, donde el rico es llevado a los infiernos y ve con una gran separación, que no puede unirlos, no puede atravesarse, no puede cruzarse ese abismo entre Abraham y entre el rico, y está en el seno de Abraham precisamente Lázaro, el mendigo. Entonces en el versículo 27 se dice así: entonces él dijo, es decir, el rico: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, es decir, a Lázaro, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Entonces, leemos que el rico supone que si un hombre resucitara, muchos creerían y se salvarían del infierno. Pero Abraham niega tal pensamiento. Y por supuesto, al negarlo es Jesús quien lo está negando, porque le está contando la parábola. Y más bien menciona que las escrituras son suficientes para dicho conocimiento salvador. Tienen las escrituras, que escuchen a Abraham, que escuchen a Moisés. Pero por supuesto el rico está creyendo que no, si alguien se apareciera y si alguien regresara a los muertos, seguramente todos creerían. Ahora, esto hay que decirlo y hay que mencionarlo muy bien, que quien lo está diciendo esto es Jesús. Es quien está diciendo que el testimonio de ningún hombre hace que las escrituras sean creídas y que al mismo tiempo sean recibidas. Por supuesto, muchas veces se nos ha enseñado que nuestro testimonio depende para la conversión de los hombres, pero no es cierto. Se depende del Espíritu Santo. Él es quien hace todo eso. Él es quien causa el nuevo nacimiento. Él es quien produce el convencimiento de pecado, de que hay que arrepentirse, de que hay que ir a Dios en sometimiento, creyendo en Él completamente, teniéndolo como Señor, como único, suficiente Salvador, a Jesucristo. Entonces, no se depende de ningún testimonio. Es cierto, a veces nuestro testimonio puede llevar a que los hombres pregunten acerca de, algunas cuestiones de nuestra fe. Y bueno, hay que darle gracias a Dios por eso. Pero nuestro testimonio no es el que está salvando gente. Es el Espíritu por medio de su palabra, de lo que vamos a hablar en un momento más. Y por supuesto tampoco la autoridad de las Sagradas Escrituras tampoco depende de la iglesia. ¿Te acuerdas que hace un momento te comenté que los escritores de la confesión escribieron estos parágrafos también pensando en la iglesia católica, que avalaba que la iglesia es la que tiene autoridad sobre las escrituras? Entonces aquí ellos mismos están diciendo que ninguna iglesia tiene la potestad de hacer eso. Es decir, una iglesia no hace que las Sagradas Escrituras, que la Biblia, tengan autoridad, sino que esta completa autoridad depende completamente de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es la verdad misma. Por lo tanto, se debe de recibir la palabra. ¿Por qué? Porque finalmente es la palabra de Dios. Vamos al siguiente versículo, que estaría en la carta de Pablo a los Gálatas. Entonces te invito a que vayas a tu Biblia y abras el libro de los Gálatas. Y si lo tienes por ahí, estamos en el capítulo 1, versículos del 8 al 9, que dice así en mi versión de la Biblia de las Américas: pero si a nosotros o una gente del cielo os anunciara otro evangelio. Ahora que la palabra otro en la Biblia de las Américas está aquí en cursivas. Eso quiere decir que en los textos originales de los manuscritos esta palabra no está, lo cual es fantástico, porque en realidad literalmente dice que si a nosotros o una gente os anunciara evangelio contrario o otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema.
como antes hemos dicho, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Entonces, el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia de la región de Galacia que aunque un ángel se apareciera y comunicara algo a los hombres, y bueno, además esto fuera incluso contradictorio, esas palabras del ángel no serían verdaderas. Siendo así, la autoridad de la Santa Escritura depende enteramente de Dios. Lo repetimos, quien es la verdad misma, el autor de ella, y por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Por supuesto, otros versículos que complementan esta idea que tú puedes revisar con tranquilidad, bueno, sería segunda de Timoteo 3:16, que ya hemos revisado brevemente. También lo encontramos en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, y por supuesto también primera de Juan, capítulo 5, versículo 9, que puedes revisar y estudiar con detenimiento. El siguiente párrafo de la confesión, el párrafo número 5, responde a la pregunta. Vamos a subir un poquito más para anotar aquí la pregunta. Responde a la pregunta: ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, espero que estés viendo que la confesión tiene todo un orden bastante magnífico que va desenvolviéndose, y que no podemos entender lo que sigue sin haber comprendido lo anterior, y que una doctrina se sostiene precisamente por la anterior y también por la que sigue. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Es la pregunta que está respondiendo el siguiente párrafo de la confesión, que dice de la siguiente manera: el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas. Son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Entonces, este cuestionamiento que hicimos, anotamos aquí arriba, el de cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, esto se va a responder de una manera doble. La primera manera va a ser atendiendo a un testimonio externo que va hasta este punto. Voy a redondearlo así como un poquito. Aquí esta parte y acá. La parte que estoy bordeando de azul sería el primer testimonio, que sería un testimonio externo, o bien un testimonio objetivo. Y la siguiente parte, desde el sin embargo, la última parte sería el testimonio interno, o bien vamos a ponerle el testimonio subjetivo. Entonces se responde de dos maneras esta pregunta: uno con el testimonio externo y otro con el testimonio interno. Esta doble respuesta es importante porque los redactores de la confesión acertadamente pensaron que no siempre una realidad objetiva provoca una certeza subjetiva. Por ejemplo, piensa en que hace un tiempo, en los 60, el hombre fue por primera vez a la luna, y tenemos videos, tenemos pues comprobaciones, tenemos naves, cohetes, todo un sistema de ingeniería, una institución multimillonaria que logró todo esto, ¿no? Tenemos evidencia,
Y aún así, aunque exista toda esa evidencia, hay mucha gente que no cree que el hombre ha ido nunca a la luna, ¿no? Entonces, hay una evidencia externa, una evidencia objetiva, pero los hombres no alcanzan a ver y no tienen esa evidencia interna, ¿no? Y eso muchas veces pasa. Entonces, esto es cierto especialmente cuando una verdad nos humilla, nos critica y nos condena. Dado que no tenemos problema para aceptar una verdad que nos beneficia, somos propensos a negar una verdad que no nos beneficia. Ahora bien, debido a que el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido, es decir, que está muerto espiritualmente, no aceptará moralmente una verdad espiritual. Y esto es importante, es algo que después vamos a abordar posteriormente en la confesión. Pero el hombre está muerto espiritualmente. Y para recordarlo brevemente, bueno, pues simplemente nos falta ir a Efesios 2.1, que dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O piensa en la resurrección de Lázaro, que es una analogía, que tiene una completa similitud con el nuevo nacimiento. Una persona, como bien dijo Nicodemo, no puede nacer de nuevo. Para que eso ocurriera se necesita de la obra del Espíritu. Nadie puede provocarse vida nueva por sí mismo. Esto solamente la da el Espíritu, la da Dios. Ah, entonces, dado que el hombre está muerto espiritualmente y no tiene la capacidad ni la libertad de obrar de una manera moralmente buena, y además hacerlo esto porque está glorificando a Dios, como esto no puede hacerlo el hombre, pues el hombre no aceptará moralmente una verdad espiritual. De este modo, necesitamos más que certeza externa para que consideremos a la Biblia como la palabra de Dios, que es precisamente como termina el párrafo de la confesión. Vuelvo a leerlo aquí, nuestro porción de color naranja. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina, así de la Biblia, proviene de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Quisiera enfatizar esto un poco más, porque la necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo, nos convenza de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, habla de la condición espiritual de cada ser humano. Una naturaleza corrupta no acepta ni quiere entender la verdad. Si el aceptar que las escrituras son la palabra de Dios fuera únicamente un asunto de la razón o de acumular conocimiento, el esfuerzo humano sería suficiente y único para provocar que otros creyeran. Es decir, aceptaríamos que el hombre se estaría salvando por sí mismo. Que es una vez más mucho de lo que traen estos movimientos sociales que andan mucho en boga. Que parece ser que nada más un tantito de más conocimiento, saber aquí, saber allá, enterarte de esto, de aquello, va a cambiar a los hombres. Por supuesto, no negamos que el hombre ha llegado a una corrupción moralmente increíble. Y aunque en cierta medida a veces entendemos los reclamos de estos movimientos sociales, tenemos que entender que los cambios que ellos están buscando no se pueden lograr por mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque nuestra cosmovisión debe de ser bíblica. Y si el hombre está muerto espiritualmente, jamás va a cambiar si el Espíritu Santo no hace una obra interna en él. Y por supuesto, el hombre no puede hacerla por sí mismo. Entonces, ahora sí, podemos, ya que hemos hablado un poquito del de una manera muy breve de todo este párrafo, pues ahora sí vamos a enfocarnos en cada uno de los testimonios de una manera particular. Y por supuesto, vamos a iniciar por el número 1, que es el testimonio objetivo. Y bueno, vamos a abordar pues este primer testimonio, y el párrafo provee varios argumentos que dan prueba de que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, tales como el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía, el fin que busca su conjunto, que es darle la gloria a Dios, la revelación completa del camino de salvación, bueno, me equivoqué, son 6, y además habla de que hay muchas otras excelencias incomparables y perfecciones. Y por supuesto, esas excelencias incomparables
y esas perfecciones, pues por supuesto nos están hablando del carácter de su autor, es decir, de Dios. Entonces, parafraseando a William Whitaker, él dice que la autoridad de Dios sobre la escritura brilla en ella. Y al hacerlo así, la Biblia misma da cuenta de que la Biblia tiene autoridad, una autoridad que es inherente, es decir, que es propia de ella, que tiene eficacia, igualmente inherente, y también es inerrante. No se equivoca y además esta cualidad también es inherente. Entonces vamos una a una. Autoridad, porque la Biblia no necesita de que los hombres la aprueben. Ningún concilio, ninguna iglesia. De hecho, como menciona Jeff Johnson en un artículo que va a estar en la descripción del video, es un artículo que está en inglés, que puedan leerlo pacientemente si pueden leer en inglés. De cualquier manera, buena parte de lo que decimos aquí parte de ese artículo. Y bueno, él menciona, cito, las escrituras se comportan de la misma manera que Dios lo haría, si Él nos hablara directamente. Esto es, que la escritura demanda fe, obediencia y sumisión en la misma manera que Dios demanda fe, obediencia y sumisión. En otras palabras, no hay diferencia entre la autoridad de Dios y la autoridad de la Biblia. Desobedecer la Biblia es desobedecer a Dios. Por ejemplo, quisiera que me acompañaran al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46 y al 47, donde el Señor Jesús está amonestando a unos judíos. Y si lo tienes por ahí, Juan capítulo 5, versículos 46 al 47, y dice así: porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? No sé ahora con todo lo que hemos dicho cómo has leído estas palabras, pero aquí la reprensión del Señor Jesús es tremenda. El Señor Jesús está amonestando a este grupo de judíos que han estado de hecho buscando matarle, porque ellos están muy enojados porque ha sanado en día de reposo y porque ha llamado a Dios su propio Padre, de acuerdo al versículo 18. Entonces el Señor los amonesta por su incredulidad, y lo que dice es asombroso. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Vean que Jesús está dándose la autoridad de el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús, él está diciendo que no solo, está diciendo Jesús que no solo no creen en las Escrituras, que dicen conocer muy bien, porque los fariseos eran muy celosos de que conocen las Escrituras, sino que está manifestando que sus palabras tienen la misma autoridad que las del Antiguo Testamento. Esto es sumamente increíble y fantástico, y como vemos aquí que el Señor Jesús está acreditando la misma autoridad que tiene el Antiguo Testamento y los está censurando tremendamente, pues porque no creen allá, no van a creer a mis palabras, porque someterse a ambas autoridades es someterse a Dios mismo, porque la Biblia son las palabras de Dios. Ahora vamos con el siguiente, que sería la eficacia. Bueno, la Biblia es eficaz y la Biblia testifica de su propia autoridad divina. Ella misma es luz porque, como señala el Salmo 36:9, en Dios está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. También la Biblia cumple las cosas que promete. Dios dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. De hecho, así como Dios creó al mundo por su palabra, así es como destruye el pecado por su palabra. La Escritura es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Romanos 1:16. Es por la Biblia que los muertos espirituales son milagrosamente renacidos. Por eso dice Primera de Pedro 1:23. Dice así: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, es decir, del hombre, sino de una que es incorruptible, Cristo, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, hemos sido renacidos, vueltos a nacer por la palabra de Dios. De este modo, la Biblia es más que letras y que tinta. Es
según y de acuerdo a Hebreos 4:12, viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos de sí misma, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y bueno, finalmente llegamos a la última palabra, inerrante. También la Biblia dice de sí misma que es inerrante. Por la Biblia sabemos que es imposible que Dios mienta. Y bueno, aquí podemos tener varios versículos. Podemos tener Tito 1:2. Podemos tener también Hebreos 6:18. O también Santiago 1:17, que puedes leer con calma. Y también además de que es imposible que Dios mienta, también es imposible que Dios cometa errores o que se contradiga. Dios es perfecto y Él es soberano sobre cualquier verdad histórica, científica o religiosa. Por lo tanto, todo lo que procede de la mente de Dios porta la misma certeza e inerrancia de Dios mismo. La Biblia, que procede del aliento de Dios, también porta la misma inerrancia de Dios. Entonces, como verán, cuando hablábamos hace un momento sobre los movimientos sociales, también se está atacando esto, no solo la autoridad de la Biblia, sino también la inerrancia. Y por supuesto, al atacarse esto, se está atacando a Dios, que Dios se equivoca o que Dios no realmente tiene toda la autoridad. Por eso hay que tener mucho cuidado con toda esa serie de argumentos que están llegando a la iglesia. Estas tres características de la Biblia, es decir, que tiene la misma autoridad, eficacia e inerrancia de Dios, no necesitan una prueba externa para ser comprobadas. Ahora, quizá con esto te estés preguntando y digas, bueno, espera un momento. ¿Estás diciendo que la Biblia es verdad porque ella misma dice que es verdad? ¿No es eso ilógico? Bueno, si te has preguntado eso, es necesario que reflexionemos un poco. Muchos creyentes, en su afán por querer demostrar que la Biblia es verdad, acuden a la historia, la arqueología o la ciencia. Y si bien es cierto que muchos de los conocimientos que parten de esas ciencias pueden llegar a asombrarnos, debemos recalcar que todo esfuerzo para descubrir algún testimonio externo de la Biblia es erróneo, ya sea que ese testimonio se busque en una iglesia infalible o en un experto histórico. Esto lo menciona Samuel Waldron. Podemos resumir esto en 3 puntos. Número 1. Si Dios ha hablado y la Biblia es la palabra de Dios, entonces no puede haber un mayor testimonio que ese. Segundo, si la Biblia no da testimonio de sí misma como palabra de Dios, entonces no importa cuántas voces hablen desde el cielo, ninguna será suficiente para atestiguarla. Punto número 3. Si se apela a una autoridad externa para atestiguar la Biblia, entonces esa autoridad reemplaza a la autoridad de la Biblia. En otras palabras, si se apela a cualquier ciencia para decir que la Biblia es verdadera, entonces esa ciencia sería el verdadero canon y la verdadera autoridad. Muchos tienen problemas con esto, porque por supuesto, en la lógica filosófica tradicional, si yo digo, bueno, mi zapato es un zapato porque es un zapato, eso es una tautología. Pero a la Biblia no le preocupa eso. Y si dice, yo soy la autoridad y yo emano directamente de Dios y esa es la palabra de Dios, no se necesita otro testimonio más que ese, porque si se apelara a otro, entonces ese otro tendría la autoridad. Esto es fantástico, porque es un argumento sumamente increíble que, como verás, no existe en ningún otro texto humano ni en ningún otro escrito que se haya hecho. Todos los otros siempre tienen un dejo de, bueno, esto más o menos puede ser verdad, quizá me esté equivocando, quizá esto es corregible, ¿no? O a veces hay mucha presunción a que eso es verdad, pero siempre se parte hacia otras evidencias externas. La Biblia no es así y debemos dar gracias precisamente por eso. Ahora entonces vamos a pasar, habiendo dicho esto, a nuestro segundo testimonio, que es el testimonio subjetivo. Bien, y para eso vamos a recordar que si bien el testimonio de los santos o de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima a las santas escrituras, o bien su doctrina, su estilo literario, la armonía de sus partes, el propósito que tiene de darle toda la gloria a Dios,
Son argumentos que dan evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. No obstante, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Si bien es cierto que una persona puede comprender mentalmente varias doctrinas de la Biblia, por 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11 y luego del 14 al 15, que voy a leer para ti, puedes buscar también en tu Biblia, 1 Corintios 2, del 10 al 11, que dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y luego el 14 y 15 dicen: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces aprendemos que el hombre pecador, el hombre no regenerado, no puede querer y someterse a la Escritura. No importa cuántos se esfuercen y cuántos libros consulte, el testimonio de la Biblia es verdad, el testimonio de que la Biblia es verdad, solo puede ser conocido por la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Este trabajo de iluminación solo puede ser llevado a cabo por Dios. Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Qué participación del hombre hay ahí? Ninguna. Esta verdad también la podemos encontrar en, 1 Tesalonicenses 1 del 5 al 6 y Mateo del 16 al 17. Como iremos estudiando a lo largo de este curso de la confesión, el Espíritu, por su obra regeneradora, produce en los pecadores la fe, el temor, el hacer la voluntad de Dios e incluso el arrepentimiento. A esto hay que añadir que el Espíritu Santo no trae el convencimiento a nosotros siendo independiente de las Escrituras. En otras palabras, el trabajo y poder del Espíritu Santo nunca está separado de la verdad de la Escritura. Entonces, esa obra interna que hace el Espíritu Santo siempre va en concordancia o trabaja juntamente con la Escritura, nunca separado de ella. En otras palabras, por eso es llamado el Espíritu de la verdad en Juan 14:17, porque Él mueve nuestros corazones y santifica nuestras vidas por la verdad de la palabra de Dios. Esto es muy importante porque la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios, como nos dice Romanos 17. Entonces, a modo de aplicación, quizá tú mismo deseas y anhelas que algún familiar o un ser querido tenga una alta estima de la palabra de Dios, que viva, que crezca y que obedezca a lo que ella dice. Pero no importa cuánta evidencia científica le muestres, no importa si le obsequias una Biblia muy bonita, ni tampoco importa si le muestras la traducción más hermosa o si le muestras cómo es perfecta en todas sus partes. Al fin, la certeza por la cual creerá que la Biblia es verdad solo puede ser dada por el Espíritu de Dios. Esto, por supuesto, no significa que no le hables de Dios, pero le tienes que hablar de Dios a través de las Escrituras, porque recuerda, la obra interna del Espíritu Santo no actúa sin las Escrituras, actúa con ellas. Esto también significa que la obra interna del Espíritu jamás vendrá al ser humano más allá de la Biblia. No debemos buscar revelaciones aparte de la Biblia, ni en sueños, imaginaciones o nuevas revelaciones. La obra supernatural de llevar a un muerto espiritual a un nuevo nacimiento en el cual nuestros ojos se abren para que nosotros que estuvimos entenebrecidos y en esclavitud del pecado, veamos lo que antes no veíamos y gozosamente creamos y obedezcamos a Dios, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí nuestro estudio de estos 4 párrafos de la confesión. Si tienes alguna pregunta, puedes anotarla en los comentarios. Trataré de responderlas en como me sea posible. Puede ser que me tarde, por supuesto, pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Te invito a que sigas leyendo la Biblia, leyendo la confesión
Y mientras nos vemos, ve y adora a tu Señor. Y nos despedimos. Que pases muy buen día.